Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Colosenses. El día de hoy vamos a abrir el libro de Colosenses capítulo 1. Del versículo 1 voy a leer. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Eres la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tengan la preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él
habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Hasta el versículo 20 he leído. Doy gracias al Señor porque hasta ahora nosotros estamos teniendo este tiempo tan especial, casi 10 meses, como 5 meses, así, ¿no? Desde en el mes de mayo hasta ahora estamos siguiendo cada lunes hasta sábado, cada semana. Por esa razón nosotros hemos terminado el estudio de Romanos, Gálatas, Efesios, también Filipenses. Ahora estamos iniciando, estudiando el libro de Colosenses. Aunque yo no soy una persona que tenga capacidad de enseñar ante ustedes estas palabras, porque en el mundo hay muchos pastores que conocen la palabra de Dios, también el secreto de la palabra de Dios. Pero Dios me permitió este tiempo para que yo presente ante ustedes con lo que yo sé. Es decir, que como hay una límite que yo puedo explicar, ¿no? No tanto profundidad. Pero los que están participando en este estudio bíblico pastoral, entre muchos pastores, acompañantes, con mucha humildad y paciencia están caminando junto conmigo. Eso es un agradecimiento para alabar al Señor y también se lo agradezco a ustedes. Observando este libro Colosenses, yo puedo imaginar que la enseñanza de apóstol Pablo tiene una dirección hacia rumbo como cristocéntrico y bíblico-céntrico. Significa que siempre él enseña hacia el Evangelio, hacia la vida de Jesucristo, y también nosotros tengamos la fe a través de esas palabras. Por esa razón, cuando podemos investigar poco a poco de cada libro, nosotros podemos encontrar una cosa similar de otros libros. Es decir que, aunque nosotros tocamos el libro de Colosenses, pero podemos encontrar esta palabra en otros libros. Por eso, vamos a ver cómo nosotros podemos encontrar como sinónimo de la enseñanza del libro de Colosenses. Veamos. El versículo 1 así dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Siempre cuando apóstol Pablo estaba enviando la carta, al principio, como en el primer lugar, el versículo 1 y 2, siempre dando saludos. Pero ¿con qué manera está saludando? Saludando con quien está caminando junto al lado de él, como ahora está hablando con Timoteo, está dando saludos. Pero ¿a quién saluda? Siempre él estaba hablando, ¿no? A los santos. Por esa razón, hoy en día no mucha gente está comprendiendo sobre el vocabulario santos
justos y perfectos. Porque durante muchos años nunca habían escuchado de lo que sean como santos, justos, perfectos. Además, no han escuchado ni han aprendido para decir estas palabras. Yo soy santo, yo soy justo y yo soy perfecto. ¿Por qué? La verdad que hoy en día no explica muchos lugares sobre justificación, santificación y perfección. Entonces, apóstol Pablo, ¿cómo podía llamar a los hermanos que estaban en la ciudad de Colosas? ¿Por qué estaban llamando como santos? Porque cuando él estaba predicando el evangelio, al principio se encuentra como los pecadores, porque los gentiles que vivían en la ciudad de Colosas eran pecadores, desconocidos de Dios, no adoraban al Señor, solamente vivían con el deseo carnal. Pero un día ellos estaban escuchando acerca de la vida de Jesucristo. Jesucristo era Salvador y también era el Señor de nuestra vida. También Él cargó el pecado del mundo y Él fue crucificado. ¿Con qué propósito Jesucristo fue crucificado? Para limpiar nuestros pecados, es decir, que para salvar a nosotros. En aquel entonces, uno que acepta la sangre de Jesucristo por la fe, ya él puede recibir el perdón eterno y puede ser justificado y santificado y perfeccionado. Una vez que sea santificado, siendo santo, llamado santo. Así estaba distinguido, podía distinguir entre dos grupos. Uno es salvos, otro es pecadores. Por esa razón, Jesucristo también estaba hablando, ¿no? Por medio de San Juan capítulo 3 estaba diciendo con Nicodemo, como decía, la gente tiene que renacer por medio de agua y el Espíritu Santo. ¿Qué significa renacimiento? Uno que nace en este mundo, nació por medio de simiente de Adán. En Adán todos los hombres del mundo fueron condenados por Dios. Porque Dios dijo que el día que comieras el fruto de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirás. El día que comió el fruto de la ciencia del bien y del mal Adán, todos los hombres del mundo murieron en Adán. Ese es el evangelio. Por esa razón, todos los que habían muerto por medio del pecado de Adán, ya tienen que ser perdonados de sus pecados para que renazcan. Por esa razón, Jesucristo tenía que morir cargando el pecado del mundo para cancelar el precio de todos nuestros pecados, para que Dios nos perdonara todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Para explicar estas palabras, sí o sí tiene que saber muchos lugares de la Biblia. Muchas partes de la Biblia tiene que añadir como vínculo. Tiene pareja de cada palabra. Por ejemplo, busquemos una palabra
Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, el versículo 5. Voy a leer. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Como en el rollo del libro está escrito de mí. Esta palabra, ¿no? Está escrito en el libro de Salmos, capítulo 40, desde el versículo 6 hasta el versículo 8. Pero esta palabra, lo que estaba diciendo Jesucristo. Imagínense, el libro de Salmos, la mayoría de cantidad de salmos fue escrito por medio de rey David. Cuando el rey David estaba recibiendo la revelación de Dios, que había conversado con nuestro Dios y nuestro Señor Jesucristo, que estaban conversando en el reino de Dios. Pero para nacer Jesucristo en este mundo debería pasar uno de 900 años después de David. Así hay diferencia de años. Pero él estaba escuchando claramente como el rey David, él podía recibir la revelación por medio del Espíritu Santo del Señor, que conversó con nuestro Señor Jesucristo. Como dice, sacrificio y ofrenda no quisiste. Esta palabra, ¿de quién será? De Jesucristo. Mas me preparaste cuerpo, dice, cuerpo. ¿De qué cuerpo Dios había preparado? Para formar el cuerpo de Jesucristo, Dios tenía que preparar una mujer virgen. Además, tenía que tener una persona para cuidarla después de ser embarazada por medio del Espíritu Santo del Señor. Se llama José. José era descendiente de tribu de Judá y también del rey David. Significa que Dios tenía que preparar una mujer, se llamaba María, y luego tenía que encontrar un hombre que era fiel para no rechazar después de ser embarazada. ¿Por qué? Aunque Dios quería embarazar a través de poder de Dios en el cuerpo de María, pero otras personas, ¿cómo van a interpretar? Sería como si fuera ¿qué? Adulterada esa mujer. Por eso iba a morir apedreada. Pero nuestro Dios, por su guía, por su manera, estaba preservando un matrimonio. Y luego formó el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, como igual que nosotros, ¿no? Cuando fuimos como formado en el vientre de nuestra madre, entonces era pequeñito, ¿no? Desde aquel tiempo ya estaba creciendo, casi como 9 meses se quedaba, y luego, antes de nacer, José y María tenían que visitar ¿a dónde? A Belén, para dar la luz. Porque en Belén es como pueblo natal del rey David.
para que Jesucristo tomara su turno como rey. Por eso Jesucristo iba a nacer en Belén, pero él tenía que crecer en el lugar de Nazaret. Para ser como nazareno, sí o sí tenía que regresar a Nazaret. Una ciudad Nazaret es inferior. Es decir, que Jesucristo no crecía en Jerusalén, sino que un lugar donde no había mucha luz espiritualmente, ¿no? Sino que los humildes que vivían. Por eso un día nosotros podemos encontrar, Natanael tenía una duda, ¿no? Porque Felipe dice que yo he encontrado Mesías, el que es de Nazaret. En aquel entonces, ¿cómo estaba teniendo duda? ¿De Nazaret? ¿De Nazaret sale algo bueno? Así tenía duda contra como el nombre de Nazaret. Pero había prometido que Jesucristo iba a criar en Nazaret. Y luego Jesucristo, cuando tenía 30 años de edad, inició a ser como ministro del reino de Dios, trabajando en el reino de Dios para predicar la palabra de Dios y también para cargar el pecado del mundo. Por eso esta palabra, ¿no?, es muy especial para que nosotros podamos comprender que había prometido en el libro de Salmos, el capítulo 40, eso es lo que estaba hablando acerca de conversación de Jesucristo y nuestro Dios. Dios no le gustó sacrificio, holocausto. Pero ¿de dónde venía sacrificio y holocausto? Eso es por la ley, por medio de Levítico estaba escrito. Cada uno que había cometido, siendo pecador, cómo tenía que pagar el precio de su pecado, trayendo un sacrificio entre los animales, poniendo su mano sobre la cabeza de una cabra o oveja, y luego degollando, quitando la sangre y pintando en el cuerno de altar de holocausto. Además, el día 10 del mes séptimo del año, una vez al año, a través del sumo sacerdote podía preparar 2 cabríos vivos y luego degollando uno, ingresando en el lugar santísimo, podía rociar 7 veces sobre el propiciatorio. Se llama la tapa del arca de pacto de Jehová. Una vez al año limpiaba el pecado de Israel que había cometido durante un año, entre 600,000 personas. Pero lastimosamente, con la sangre de sacrificios no podía limpiar todos nuestros pecados una sola vez para siempre. Por esa razón se necesitaba la sangre pura que no tenía nada de pecado, siendo como el ser humano, que no tenía el pecado entre todos los hombres del mundo. Todos los hombres del mundo nacieron por medio de la semilla de Adán. Por eso desde Adán ya fueron transformados pecadores. Por esa razón Dios tenía que hacer milagro de Dios para que embarazara María, para dar la luz, se llamará como Jesús. Él salvará a sus pueblos de sus pecados.
al nacer Jesucristo no tenía nada de pecado, ni cometió, pero al llegar 30 años, él encontró a Juan el Bautista para recibir el bautismo. El Juan el Bautista impedía: no, Señor, yo no quiero darle bautismo porque yo tengo que recibir bautismo por usted. Porque él podía sentir que bautismo solamente iba a recibir entre los pecadores, como un señal de arrepentimiento. ¿Jesucristo tenía que arrepentirse de su pecado, de su maldad? No. Pero Jesucristo dijo así ante presencia de Juan el Bautista: así conviene que cumplamos toda justicia. Conviene. Para cumplir toda justicia se necesita recibir bautismo. Porque Jesucristo nos enseñó que nadie podía ser como mayor, más alto que Juan el Bautista. Entre todos los que nacieron de mujer, nadie había nacido más mayor que Juan el Bautista. ¿Quién es mayor? Más que todos los profetas, más alto que todos los profetas, así dice. Por eso para Dios y Jesucristo, el Juan el Bautista era muy importante. Su vida tenía gran importancia para encargar el pecado del mundo. Por su mano, por su acción, podía trasladar al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Además, él era descendiente de Aarón, porque su padre era Zacarías. Zacarías era sacerdote. Su madre era Elizabeth, descendiente de Aarón. Por esa razón, automáticamente él podía ser sacerdote por la ley. Pero según la palabra de Jesucristo, San Mateo capítulo 11, el versículo 13 dice que todos los profetas y la ley hasta Juan. Es decir, que hasta Juan el Bautista había puesto como el existencia del tiempo de la ley, desde Moisés hasta Juan el Bautista. Es decir, que último sacerdote por la ley era Juan el Bautista. ¿Por qué debería ser último? Durante casi 1500 años, cada momento estaba matando ovejas, cabras, para limpiar sus pecados, pero no podía limpiar eternamente, no podía salvar por sacrificio de los animales. Por esa razón tenía que nacer un sacrificio original, el cual no debería tener nada de pecado. Se refiere al cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Después de recibir el bautismo, al siguiente día, Juan el Bautista vio a Jesucristo, que venía a él. Dios le puso entendimiento, abriendo su ojo del Juan el Bautista. Él gritó por medio de San Juan capítulo 1, el versículo 29, como dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hoy en día también mucha gente está escuchando: amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Pero hay problemas que todavía no puede comprender lo que está diciendo. ¿Qué significa? He aquí el Cordero de Dios que quita, ya quitó hace 2000 años atrás
todos nuestros pecados. ¿Para qué? Para que Jesucristo muriera en la cruz, para cancelar el precio de todos nuestros pecados. Por la resurrección de Jesucristo, Dios tendrá razón para llamarnos, como dice, ustedes son justos. Así nos habla. Lo que está diciendo, ustedes son justas en aquel entonces, esta palabra se llama buena noticia. ¿Cuál es buena noticia? Usted no tiene pecado. Señor, yo no estoy cumpliendo mandamiento de Dios. Para ser justo yo tengo que guardar mandamiento. No, no por sobra, sino de la muerte de Jesucristo usted será justo. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde dice? ¿En la Biblia así está escrito? ¿Cómo no? 100%. Así está escrito. ¿Dónde? Veamos. Hebreos capítulo 10, el versículo 8, ¿cómo dice? Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste. Dios no le gustó. Matando oveja, vaca, cabra, no. Ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Por la ley mataban animales para quitar sus pecados, pero no podía quitar el pecado eternamente. Por eso el versículo 9, y diciendo luego, he aquí que vengo. ¿Quién dice? Yo vengo, dice Jesucristo mismo. Yo vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que nosotros seamos santificados, justificados y perfectos. Quita lo primero, ¿cómo dice? Quita lo primero, eso es antiguo pacto. Por medio de mandamiento de Dios había hecho antiguo pacto, pero nadie permanecía en el pacto antiguo de Dios. Además no podía cumplir pacto antiguo. Por eso, como dice, quita lo primero para establecer esto último. ¿Qué es lo que quería establecer? Se llama el pacto nuevo a través de la sangre de Jesucristo. El versículo 10. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Solamente uno que acepta esta palabra. Jesucristo quería cumplir la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que Jesucristo, quitando todos mis pecados, muriendo en la cruz, para que yo sea santificado por una sola vez de ofrenda, yo puedo ser santificado para siempre. Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Ya, repitan conmigo todos los que están escuchando esta palabra, como lo que está apareciendo. Hecha una vez para siempre. ¿Están hablando? Ya, hecha una vez para siempre. ¿Qué es lo que hizo Jesucristo? Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y luego fue levantado en la madera. Se llama la cruz. Casi 6 horas fue colgado. Y último tiempo, aguantando con toda la dolencia y aguantando el tiempo, última palabra, como decía San Juan capítulo 19, el versículo 30, dice que consumado es.
En la palabra de Jesucristo tiene todo. Eso es un anuncio. Mire, yo vine al mundo para ser Salvador. Siendo Salvador, también estoy siendo el Cordero de Dios, que yo quité el pecado del mundo desde Adán hasta hoy, desde hoy hasta último tiempo, de todos los hombres del mundo, yo encargo. ¿Por qué Jesucristo tenía que morir en la cruz? Para cancelar el pecado de todos nuestros pecados. Y último tiempo, como decía, consumado es. Entonces, dice que cree en Jesucristo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que cree? ¿Ah? Pregunto, ¿qué es lo que cree? Toda la palabra está hablando acerca del objetivo de la muerte, el objetivo de recibir bautismo, el objetivo de la resurrección de Jesucristo. Todo está escrito. Por la resurrección de Jesucristo, Dios va a dar justicia de Dios. Nosotros podemos recibir la salvación por la gracia. Pero porque mucha gente están obligando, porque mucha gente están diciendo que para entrar en el reino de Dios, para recibir la salvación, sí o sí tiene que hacer buenas obras, tiene que amar a sus prójimos, tiene que cumplir mandamientos, tiene que ofrendar, tiene que hacer algo. Y mucha gente, más tarde, estoy cansado, es difícil, muy difícil. Así canta, es cierto. Estoy muy cansado. Regocijaos, así dice. Entonces, según la palabra de Dios, que sean gozosos, alegres. Pero estoy cansado. Pero mucha gente piensa que la vida de creencia es como sufrido, llorado, gritado, lagrimado. Así piensa. ¿Quién les enseñó? La vida de creencia es que llorar, sufrir, dolor, cargado. Y se calla. No puedo aguantar. No es así. En vez de nosotros, Jesucristo fue crucificado. En vez de mí, Él quitó todos mis pecados. En vez de mí, Él canceló el precio de todos mis pecados para que yo sea justo, santo y perfecto. Según el Evangelio está hablando. ¿Cómo dice? El versículo 14 así dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Perfectos, santificados. Antes de ustedes estaban escuchando este vocabulario: santificación, justificación y perfección. ¿De qué está hablando eso? ¿Cómo puede ser justo? Ser humano, ¿cómo puede ser santo? ¡Maldito! ¿Cómo está mintiendo? ¿Cómo puede ser santo? ¿Cómo dice perfecto? Maldito, maldito. Infuriando, murmurando, pisoteando. ¿Por qué? No quiere ver la letra, no quiere ver el Evangelio, no quiere ver la palabra de Dios que está escrita en la Biblia. Fuera de la Biblia quiere creer en Dios.
Solamente quiere sentir algo, calor. Calor. Llorando, calor y algo. Qué raro, ¿no? La vida de creencia no es así. Mucha gente está repitiendo: la fe viene por oír la palabra de Dios, pero está tapado sus oídos, está tapado sus vistas. No se ve nada. Jesucristo nos hizo perfección. ¿Para qué nosotros seamos perfectos? No es que yo tengo que hacer perfección, sino que aceptando de lo que Jesucristo hizo, perfección, santificación y justificación. Eso es lo que está creciendo, apoyando en la obra de Jesucristo. Por la obra de Jesucristo puede ser salvo. Por la gracia de Jesucristo puede ser salvo. Por el amor de Dios puede ser salvo. Fuera de eso, alguien quiere como meter, mezclar. Eso es maldad. Por eso el apóstol Pablo, como decía, si un ángel que viene del cielo, pero habla diferente evangelio, será anatema. Hebreos capítulo 10, el versículo 17, ¿cómo dice? Así dice: añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Ustedes piensen que esta palabra como de balde está escrito. Alguien que no hay palabra, no hay frase, no hay oración, pues vamos a poner como un fuego y ¡pum! Así puso. Así piensa. Por eso, imagínense, ¿no? Alguna persona piensa que esta palabra por como fuego, así sin darse cuenta nada, solamente puso así. Nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. No es así. Eso es el resumen de nuevo pacto que Dios les da a los que aceptan la sangre de Jesucristo. Según la palabra de Dios dice que ya ahora está hablando Dios: nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios dice que no va a recordar, pero ser humano, ¿cómo está peleando contra Dios? Señor, perdóneme mis pecados. Dios, ¿cómo va a decir? Sí, yo perdoné. Señor, perdóname mis pecados. Ay, yo he dicho que perdoné. No, Señor. Señor, perdóname. ¿Usted cree o no cree lo que había dicho, que nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones? Depende de la fe. Uno que acepta, ¿cómo tiene que responder? Sí, Señor, gracias por haber perdonado todos mis pecados. Amén o no. Amén. Y luego, ¿cómo dice el versículo 18? Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. No hay más ofrenda fuera del cuerpo de Jesucristo. ¿Qué tipo de animal se necesita matarlo para limpiar nuestros pecados? No hay más sacrificio ni ofrenda para el pecado de nosotros, porque es suficiente una sola vez para siempre, habiendo obtenido eterna redención. Ya, volvamos. ¿A dónde? A Colosenses. Ahora estamos estudiando Colosenses capítulo 1, el versículo 1 y 2. Ya otra vez leo. Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros
damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así está iniciando, dando saludo a los hermanos de la iglesia de Colosas. Pero ¿cómo estaba llamando? Estoy dando saludo a los santos. Amén. Por eso Dios está preguntando a usted, ¿usted es santo o pecador? ¿O usted es justo o pecador? ¿Usted es perfecto o pecador? Tiene que decidir. Tiene que demostrar su fe. Su testimonio y su fe es como bíblico o mundano. Porque en el mundo, todo el mundo dice que somos pecadores. Somos pecadores. Pero los que reciben el perdón eterno por creer en la sangre de Cristo, se dice, yo soy justo, yo soy santo, perfecto. Escuchando ese testimonio, ¿Dios le gustaría o Dios va a enojar? Uno de los dos. Dios le gustaría. Amén. Tú eres justo, santo, perfecto. ¿Por qué? Mi hijo amado había muerto por ti. Mi hijo amado murió en la cruz, sufrió bastante para lavar todo su pecado. Únicamente nosotros podemos decir, gracias Señor por haber enviado a su hijo amado. Gracias Señor por haber matado a su hijo amado en la cruz. Gracias Señor por haber resucitado a su hijo amado para que yo sea justificado, santificado y perfeccionado. Ahora ya creo que yo soy salvo. Tú eres mi Padre Celestial, yo soy tu Hijo. Amén. Eso es el testimonio de salvo. Por eso nosotros deberíamos asegurar esta fe. Eso es bíblico. Con esta fe podemos trasladar la palabra de Dios. Podemos predicar el evangelio. Podemos enseñar a otra persona para que reciban la salvación como nosotros. Uno que escuchan por nosotros. Ya el día de hoy así estamos iniciando, estudiando el libro de Colosenses. Ya así terminamos. Gracias por su atención. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, porque cada día Dios nos da esperanza y bendición. A través de su palabra, Dios nos enseña. El día de hoy ya estamos iniciando el libro de Colosenses. Está diciendo que apóstol Pablo y Timoteo estaba dando saludo a los santos que están en Colosas. Por eso nosotros podemos comparar nuestra vida. Anteriormente, antes de escuchar el evangelio, solamente nosotros podíamos decir que éramos pecadores. Pero ahora ya, por medio del Espíritu Santo del Señor, nos enseñó que somos santos. Porque una vez fuimos santificados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, espero que nos bendiga para que nosotros tengamos la fe, caminemos junto con Dios. También mañana queremos seguir estudio del libro de Colosenses. Espero que nos ayude y bendiga a todos los participantes en este estudio bíblico pastoral. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.